Recuerden que esta serie es titulada Ungidos por Príncipe. Esta es la parte número 13 de estudiar el primer rey del pueblo de Israel llamado Saúl. Saúl significa el pedido, el consultado, el requerido, el demandado, el deseado del pueblo. Recuerden que Yahweh les había dicho al pueblo de Israel lo que iba a suceder si ellos escogían, ¿verdad? Un rey sobre ellos como las demás naciones. Que recuerden que aunque ya conocemos la historia de nuestros antepasados, recuerden que Israel fue contado como nación porque ellos quisieron ser como nación. Usted dicho, no. ¿Verdad? Porque el Padre nos está levantando a nosotros para que nosotros seamos diferentes, para que aprendamos de los errores de nuestro antepasado y reconozcamos que usted y yo somos esa nación apartada para Yahweh poseer, ¿verdad? Como dice en el libro de Jubileo, como en el principio, ¿verdad? De la parte uno, la parte 2, lo citamos, el libro de Jubileo, que la descendencia de Jacob, llamado Israel, los que han batallado para recibir la primogenitura, que recuerde que usted y yo estamos aquí, esos son los que estamos batallando para que nuestro nombre, nuestra esencia, pues sea cambiada a un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿verdad? Que nuestro espíritu sea diferente para nosotros poder entrar en la tierra prometida. Así, ¿verdad? Como Caleb y Josué tenían un espíritu diferente, tenían un corazón diferente, bendito Yahweh. Eso es lo que el Padre, ¿verdad? Quiere con cada uno de nosotros. Y Yahweh les había advertido si nosotros tomamos este camino o el otro camino, ¿verdad? El camino de el bien o el camino hacia la maldición. Y recuerden que el pueblo de Israel escogió el camino hacia la maldición, ¿verdad? Porque el camino que a veces nosotros entendemos que es recto, ese camino nos lleva hacia la muerte, ¿verdad? Nuestro pasado nos llevó hacia a la muerte espiritual. Pero bendito sea por la resurrección, porque Yahushua resucitó el Rúa de él en usted. Ese Rúa, espíritu diferente, y el corazón del Cordero, que es un corazón diferente. ¿Verdad? Por eso que usted y yo estamos aquí. Simplemente porque Yahweh nos quitó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne y nos dio un espíritu diferente. Bendito Yahweh. ¿Verdad? Y nosotros hoy en día, a través del Ruach HaKodesh que está dentro de usted y dentro de mí, nosotros podemos, ¿verdad? Reconocer las historias y declararla. Declararla. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Hemos creído sin ver, como, ¿verdad? Yahushua le dijo a Tomás, Tomás, bendito es el hombre que cree sin ver. Y hemos creído antes de ver las cosas. Nunca vimos a Yahushua caminar aquí en la tierra, pero nosotros reconocemos que Yahushua caminó y fue contado como un hijo de Benjadán, ¿verdad? Un hijo de hombre. Y reconocemos también a través de la fe, a través de ese rúa, ¿verdad? A través de ese corazón nuevo, un espíritu diferente. Reconocemos que Él murió y resucitó, ¿amén? Para que nosotros cuando, pues, entremos a esa muerte física, algunos de nosotros, ¿verdad? Porque como dice Pablo, les voy a enseñar un misterio. No todos vamos a morir, pero sí todos vamos, ¿verdad? A ser transformados. Todos vamos a ser transformados, pero no todos vamos a morir. Bendito Dios. Ahora, pero todo eso es porque un espíritu nuevo entró en usted, ¿verdad? Ese comienzo de la mutación, en el lado del positivo, pero también en el lado negativo. Sabe que el Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, hace lo mismo cada siglo. Y recuerde que usted y yo somos la última generación de este siglo. Y él va a querer hacer lo mismo, así como Yahoshua hizo, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Él toma un cuerpo, como dice, ¿verdad? Los salmos, este, él no quiere sacrificio, porque David le decía,
tú no quieres sacrificios porque yo te lo daría, sino que tú me has preparado un cuerpo. Y nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es el templo del Elohim vivo, nosotros estamos siendo preparados como esa vasija para recibir esa luz, para recibir, ¿verdad? Esa, am, esa llama que se desprendió del altar. Y que, ¿verdad? Como en el tiempo de Abraham, él atesoró esa llama. Él caminó, él la cuidó, él la protegió para que esa llama no se apagara. Amén. Pero dicho eso, ¿verdad? Porque el pueblo había escogido un rey sobre ellos. Por eso es que el significado de Saúl como el primer rey fue el demandado del pueblo. El significado, ¿verdad? De Saúl, que el pueblo demandaba un rey sobre ellos. Y hoy en día, ¿verdad? La humanidad desea, anhela, demanda un rey sobre ellos. Toda la humanidad. Por eso es que se le conoce como el deseado del pueblo. ¿Quién es el deseado del pueblo? Va a venir así Satanás. Va a venir, ¿verdad? Ese rey que al principio todo va a estar bien, pero mientras se vaya eh, adaptando el pueblo a él, va a ir apretando y apretando tanto que va a exprimir al pueblo, como se lo dijo Samuel. Pero el pueblo no quiso escuchar. Traigo este resumen, ¿verdad? Porque hoy entramos a la parte número 13 de esta serie, Ungidos por Príncipe. Porque hoy en día es un regalo que usted y yo estemos aquí, que todavía estemos aquí. Porque el Padre quiere que usted y yo cada día nos consagremos a Él. ¿Y cómo nos vamos a consagrar a Él? Siguiendo su palabra, limpiándonos a través de su palabra, purificándonos a través de su palabra. Entonces vamos a entrar a la lectura, a este seguir de la historia en Primera de Samuel capítulo 26. Recuerden que en el estudio pasado, en Primera Samuel capítulo 24, nos vamos a tocar Primera de Samuel capítulo 25 porque habla de David, como ya había mencionado. En el capítulo 24, Yahweh nos dice, ¿verdad? Especialmente en el Perec Pasuk 15, que Yahweh siempre será el juez y Yahweh juzgará entre uno y el otro. Yahweh es el único que ve todas las cosas y a cada uno, ¿verdad? Nos dará por nuestras obras. Él sustenta todas nuestras causas y Él nos defiende de la mano del enemigo. Cuando David se encuentra, ¿verdad? En el Gandhi con Saúl, porque no era la primera vez. Recuerden que Saúl viene persiguiendo este, al escogido, porque es que el enemigo va a perseguir al escogido, pero Yahweh nunca va a permitir que ese escogido caiga en las manos de Satanás, ¿verdad? Estoy haciendo esa alegoría entre Saúl y Satanás, pero este, porque todavía hay oportunidad para cada uno de nosotros, porque bendito sea nuestro Padre que a pesar que usted persiga a los escogidos, a los justos, Yahweh siempre va a abrir una brecha para que si usted o yo estemos mal, podamos reconocer ese error que nosotros estamos cometiendo y entremos en ese verdadero arrepentimiento. Porque recuerden que lo importante es que nosotros nos arrepentamos en el día de hoy, porque no hay nadie bueno en esta tierra. Tenemos que mirar, meditar, inspeccionar, observar qué camino nosotros estamos tomando. Si es camino de bien, usted va a tener salud en su vida, en su interior. Pero si no, si es camino de la perdición, usted va a ser lleno de temor, de miedo, así como Saúl lo estaba. Saúl estaba con Shalom o tenía
espíritu que lo atormentaba. Usted está siendo atormentado, usted está recibiendo la shalom. Usted mismo analícese, usted mismo, ¿verdad? Inspecciónese, observe su caminar. Y si en ese caminar, en esa meditar, Yahweh le muestra los pensamientos que están bajando a ese corazón, porque recuerden que la boca habla lo que está guardando nuestro corazón, que sea ese reflejo que nosotros hoy en día, ¿verdad? Le digamos al Padre, entremos en esa comunión al Padre y decirle al Padre, estoy siendo atormentado porque mis pensamientos se inclinan hacia la maldad, porque mis acciones son malas, porque he robado, como dice Pablo, el que ha robado, deje de robar. El que ha hecho esto, deje de hacerlo y tome el control de su vida, porque ya Josué lo libertó, pero no para ser esclavo del el pecado de nuevo, sino para que se regocije de la victoria en la estaca, cuando ya Josué dejó a todo, a Satanás y a todos sus potestades, huestes, gobernadores de la maldad, los príncipes, esos que están operando en los celestes, que usted se regocije porque hay un batallón, un ejército peleando por usted. Y si usted no lo sabe, ore para que sus ojos sean abiertos y vea ese ejército que está peleando por usted, que está delante de usted, como un poderoso gigante. Porque Yahoshua es el comandante de ejército. Él es el que va delante de nosotros como nuestro abogado, defendiendo nuestra causa. Por eso entre David y Saúl, en 1 Samuel capítulo 24:15, Yahweh es el que ve, Yahweh es el que sustenta, Yahweh es el que defiende y Yahweh juzga la causa entre nosotros, ¿verdad? Entre David y Saúl, entre Satanás y Yahoshua, entre las situaciones que usted está enfrentando. Tráigalo, traiga la palabra que es viva y eficaz y que es corta, penetra todo nuestro ser. Dicho eso, bendito Yahweh, ¿verdad? Que nosotros podamos ser usados y dominados por el Rúa de la verdad para que nosotros, ¿verdad? Hablemos la verdad de los unos con los otros. Vamos a entrar en 1 Samuel capítulo 26, que dice, es la continuación de 1 Samuel capítulo 24. La gente de Sif, recuerden que estamos leyendo de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, pero la versión que usted tenga disponible. Ábrela mientras yo leo esta, compare, tome nota, reflexione, medite en la palabra que Yahweh le está trayendo a usted para mejorar, ¿verdad? Para que pueda, sus cimientos estén firmes en la roca y que cualquier circunstancias de la vida, pues no se destruya, sino que si se simiente, ¿verdad? En Yahoshua Hamashiach. Pero recuerden que Yahoshua fue puesto en Sion para bendición, pero también para tropiezos de muchos. La gente de Sif fue a Saúl en Gibeá y le dijeron, David está escondido en la colina de Agilá, al otro lado de Yeshimón. Entonces Saúl se dispuso, fue y descendió al desierto de Sif con 3000 hombres escogidos de Yahweh para buscar a David en el desierto de Sif. En todas estas persecuciones que Saúl hacía en contra de David, siempre van a haber personas que le susurran a sus oídos. Por eso que tenemos que meditar. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Con quién nosotros nos juntamos? Esas personas con quien nosotros nos juntamos nos edifican, oran con nosotros, nos levantan o tratan de destruir a otra persona por lo que la otra persona está haciendo. Porque aquí la gente de Sif fue a donde Saúl. Saúl estaba en otro lado. Saúl estaba lejos de David, pero esas personas cizañosas, porque recuerden que Satanás es el padre de la mentira y utiliza a personas
que están dañadas, que están dispuestas a traer un mal. Porque hoy en día, o si no eres de Yahweh, estás en contra de Yahweh. Pero recuerden que Yahweh utiliza hasta el enemigo para castigar al pueblo, hasta para castigar a sus hijos. Porque el que Yahweh disciplina es porque lo ama. Bendito Yahweh. Y la gente de Sif fue a donde Saúl y le comió sus oídos. Recuerden que el primer pecado que cometió Satanás fue traerle una voz diferente que no era la voz que Adán y Java reconocían en el principio. Por eso que Satanás toma la serpiente, que era la más astuta de todos. Sabía cómo hablar, sabía cómo enfrentarse diferentes aspectos, diferentes personas. Y Satanás sabe que solamente tiene una oportunidad y él la va a aprovechar. Satanás utilizó a la gente de Sif para contribuir a que lo que tenía Saúl dentro, que era celos, envidia, rencor, amargura, pleito, tenía envidia, tenía pensamientos que se inclinaban hacia, ¿verdad? Hacia la maldad, porque Saúl lo único que le importaba era la apariencia con los demás. Y al tener apariencia a los demás, pues sabemos que Samuel se aleja de Saúl. La presencia de Yahweh se alejó de Saúl. La shalom de Yahweh se aleja de Saúl. Y cuando usted no tiene este shalom, usted puede escuchar a cualquier espíritu. Por eso es que necesitamos cimentarnos en Yahoshua, porque lejos de él nada nosotros podemos hacer. Y Saúl estaba lejos de Yahoshua, estaba lejos de David. Bendito Yahweh. Pero que, ¿verdad? Al comienzo de estos dos versículos, Pasuk, nosotros reflexionamos a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, si nos edifican o nos destruyen. Saúl escucha a la gente de Sif y se dispuso y fue y descendió para perseguir, para buscar a David en el desierto de Sif. Vamos, ¿verdad? Al hebreo. En esta versión dice, vinieron los sifeos, los sifí, que es un gentilicio del 21-28, que es la palabra sif, que significa el fluir. Recuerden que un fluir viene siendo un movimiento constante, continuo, sea de forma, ¿verdad? Natural o sea de forma provocada. Es un fluir, fluir de las aguas, fluir de guerra, fluir, es un simple movimiento de la derivación cefet, que significa brea, significa asfalto, ¿verdad? Por su tendencia de ablandarse por el sol. Bien interesante, ¿verdad? Que cada vez que el sol entra, se ablanda. Y recuerden que eso es lo que ha estado sucediendo con Saúl. Cuando entra David, ¿verdad? Que se refleja Yahoshua HaMashiach, que Yahoshua es el sol de justicia. Cuando David se encuentra cara a cara con Saúl o lo escucha, Saúl se ablanda. Y cuando se vuelve a retirar, se vuelve a poner duro. Pero ¿qué sucede con, ¿verdad? Saúl, a través de ese movimiento constante que escucha por las diferentes gentes que están a su alrededor, no puede avanzar, no puede avanzar, sea de forma natural que provenga de Yahweh, o sea, forma provocado de Satanás. Y se vinieron ese fluir, ese movimiento a Saúl en Gabá. Recuerden que Saúl significa el pedido, el consultado, el, el de preguntar, el de mandar, el requerido, de la palabra Sha'al, a Gibea o Gabá, Gibá, que viene siendo ese monte alto, esa colina o ese collado, ¿verdad? Ese monte alto. Vinieron los cifeos a Saúl en el monte alto, diciendo,
Recuerden que el monte alto representa lo que está en nuestra cabeza. Donde está nuestra cabeza, pues está en los oídos, los ojos, la boca, ¿verdad? Nuestra nariz, pero también está nuestros pensamientos, nuestra mente. Por eso es que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente. Tenemos que aprender a tener cuidado de lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros olfateamos. Vinieron los silfeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Al oriente, ¿verdad? A la faz de el Yeshimón. Recuerden que David viene siendo el amado, representa usted, representa yo, pero también, ¿verdad? El amado del Padre que viene siendo Yahoshua. Por eso es que a Yahoshua le decían, hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, lo reconocían como ese descendiente que saldría de Isaí, de la existencia. No está David escondido en el collado. Usted y yo estamos escondidos en el collado, en esa colina, en ese monte alto, en el Aquilá. La palabra Aquilá, es la palabra oscuro, por ser rojo, esa mirada torva con los ojos en sentido bueno, brillante, ¿verdad? Pero como estimulado por el vino, ¿verdad? Antes de entrar en la oscuridad, cuando usted, ¿verdad? Divide entre la mañana y la tarde, que sabemos, ¿verdad? El, el Shemesh Oranges y el Shemesh Tomás. Antes de la puesta del sol, por eso es que se ve, antes de entrar en la oscuridad, por eso es que se ve rojo, o rojo para tornarse oscuro. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente de Yeshimón, que Yeshimón significa desierto, la desolación, la soledad. Una vez, ¿verdad? Que se aleja el sol de justicia, ahí es que comienza nuestro desierto. Por eso, ¿verdad? Que muchas personas cuando llega la oscuridad, se sienten solas, se sienten desoladas, se sienten, ¿verdad?, atrapadas en la oscuridad. Pero si nosotros nos refugiamos en la luz de justicia, Yahweh en el desierto nos va a hablar en nuestro corazón. Como dice, nos llevará al desierto y nos hablará en nuestro corazón. De la palabra Yasham, que es, ¿verdad?, yacer vacío, en el despojar. En el vacío, recuerden que en la tierra era un punto vacío que se le conocía como el abismo, ¿verdad? Y que mientras más tenía conocimientos, más cerca se veía ese puntito negro. Porque mientras más conocemos de la Torah, pues más el abismo se hace presente. Y nosotros, ¿verdad? Poder discernir entre lo bueno y lo malo para que cuando venga la prueba, pues usted sepa, esté preparado, porque ya ha sido preparado de antemano, como Adán y Java que fueron preparados de antemano, ¿verdad? Todo el libro de Melquisedec, que los malajines, los mensajeros le enviaron la información a Adán y Java. Decían, Satanás está tramando algo, está tramando algo, está tramando algo. Sean vigilantes, no se separen, porque una casa dividida contra sí mismo no prospera, no crece. Bendito Yahweh. No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Recuerden, Sif del un movimiento como las olas del mar que lleva y trae. Por eso que Saúl se levantó y descendió al desierto, es decir, pero no se fue solo, sino se llevó consigo, ¿verdad? Hombres que son escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Es decir, recuerden que aquí ya había una separación de reino, una separación de reino. Pero recuerden que de aquí no comienza, sino comienza la separación de reino desde Adán y Java en el principio, bendito Yahweh. ¿Verdad? Cuando Satanás los puso a dividir a Adán y Java. Y Adán le decía, por culpa de la mujer que me diste, he pecado. Y Java decía, por escuchar a la serpiente.
pero ninguno de ellos, ¿verdad? Tomaba las consecuencias de sus actos. Ya ahí había una separación de reino, pero de generación tras generación nosotros tenemos que enfrentar esa división para que haya una destrucción. Y vemos, ¿verdad? Que hubo destrucción, destrucción y destrucción, pero bendito Yahweh que siempre va a haber un diezmo que siempre está escondido en ese collado, en esa brecha del costado de Yahoshua. Por eso es que David estaba donde escondido, escondido, porque los cielos lo tienen que retener hasta la restauración de todas las cosas. Pero físicamente aquí en esta historia, Saúl estaba buscando a David en el desierto del fluir. Saúl pensaba que David estaba unido a movimientos. Esto es bien importante. Saúl pensaba que el descendiente de Isaí iba a estar en el movimiento, en el fluir de las aguas. Hoy en día, ¿verdad? Satanás va a pensar que el descendiente de David se levanta en estos movimientos ¿verdad? De la restauración de todas las cosas, o el mesianismo, el judaísmo, el catolicismo, el evangelismo, todos esos movimientos. Saúl o Satanás va a buscar a David. Y sabemos que muchos de nosotros, siendo Saúl, buscaba el Mashiach a través de esos movimientos. Bendito Yahweh. Hasta que nosotros llegamos hacia nuestro desierto. Y cuando nosotros llegamos al desierto, porque Yahweh nos llevó, Él comenzó a hablar a nuestro corazón. Y nosotros pudimos entender que David no estaba en ningún fluir, que Yahoshua no estaba en ningún movimiento. Acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Porque recuerden que los Saúl están junto al camino, como Satanás está junto al camino. No entra, pero tampoco deja entrar a las personas. No entra a la restauración verdadera de todas las cosas, pero está el camino tratando de que esas personas que quieren entrar a la restauración de todas las cosas no entren, porque no quiere entrar ni deja entrar. Están como en ese medio. Y recuerden que el que esté en el medio, Yahweh los va a vomitar de su boca y tiene que comprar oro refinado en la gran tribulación. Eso es lo que dice Apocalipsis, bendito Yahweh. Acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Recuerden que cuando nosotros entramos al desierto, Yahweh nos habla a nuestro corazón y nos da entendimiento. Cuando nos unimos a Yahoshua, así como Yahoshua dice, mi padre y yo somos uno. Y en el principio, Yahweh le dice, ¿verdad? Nos dice, le he de ocultar las cosas a mi amigo, al que se ha unido conmigo, Abraham, no. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en el desierto con él y le hablaba en su corazón. David hablaba con Yahweh. Yahweh hablaba en el corazón de David. Por eso es que David entendió, reconoció que seguía siendo perseguido por Saúl. Pero recuerde que Yahweh le habla a usted a través de su palabra y cuando usted entiende que usted tiene que seguir los pasos que Yahoshua dijo, así como yo he sido perseguido, usted también tiene que ser perseguido. Y el que esté destinado a muerte está. El que esté destinado a la espada, a la espada estará. El que esté destinado a hambre, pasará por hambre. Cualquiera de esas situaciones o no morirá, pero sí va a ser transformado en cualquier de esas opciones que usted y yo tenemos que enfrentar. Yahweh nos los va a dar a entender y Yahweh estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. O van a ser llevados enfrente de los líderes para dar testigo, van a ser pisoteados, guiados hacia la prisión y van a tener que dar su vida por muchas personas que los aman, porque el pacto ha sido
dado por muchas naciones. Y usted y yo somos ese pacto que Yahushua hizo. Nosotros somos ese pacto que ha sido declarado para muchos. Si Saúl acampó en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, en el Midbar, en el pasto, en el potrero, en donde el Padre habla, en nuestro interior, ¿verdad? Él no pastorea. Y recuerde que el yermo de la salvación, arrear del adabar, que nos aconseja, en que el consejo de Yahweh es el que permanece para siempre, el que nos aconseja, nos anuncia lo por venir, el que nos añade los días, el que nos hace contar, el que nos da palabra en el mitbar. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Bendito Yahweh, ¿verdad? Porque es que puedan verlo, lo que está sucediendo hoy en día, lo que va a suceder. David entendió, pero lo confirmó, ¿verdad? ¿Cómo lo confirmó? Enviando, ¿verdad? Esos oteadores, esos observadores, esos espías. Porque recuerden que así como Moshe envió espías para observar toda la tierra con seguridad, lo que había, si esa tierra manaba leche y miel, cómo eran los frutos de esa tierra. Pues porque muchos de nosotros a veces tenemos que ver esos frutos para poderlos atesorar, porque nuestra naturaleza está inclinada así. Pero también nuestra naturaleza, cuando fue cambiada, también dijo, benditos son los que sin ver creen. Pero David envió espías, que es la palabra que aparece aquí. Aquí también, ¿verdad? Dice espías. Aquí en esta traducción dice oteadores. Oteadores, el que otea, el que observa, vigila con atención, el que inspecciona, ¿verdad? El mensajero, el que reconoce toda la tierra. Pero en el lado negativo sabemos que es el que calumnia. Porque recuerden que en el lado negativo de los espías, que fueron 12 espías, 10 de ellos calumniaron, pero 2 de ellos, ¿verdad? Dieron reporte bueno. Por eso es que Yahoshua los enviaba de dos en dos, de dos en dos, para que se pudieran conducir correctamente. Si uno cae, el otro viene y lo levanta. Si uno tiene frío, al unirse los dos, se calientan mutuamente. Por eso es que parece donde dos o tres, ¿verdad? Ya es otra opción. Donde dos se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí. Dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí. Yo habito en medio de mi pueblo. La palabra es ragal, que es andar junto a, reconocer, inspeccionar, como yo había mencionado, como un espía, un mensajero, de la derivación reguel, que viene siendo camino, en los pies, ese paso, ese escondite, ese estrado, esa llegada, ese mando, paso, quebradura, ese seguir, donde está, ¿verdad? El estrado de los pies de Yahweh, es aquí, en esta tierra. Esa es la palabra, ¿verdad? Que aparece como oteadores, espías. Y supo, ¿verdad? Con certeza que Saúl había venido. Fue adornado, fue preparado. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, el hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Recuerden que Abner también era de la tribu de Benjamín. Era Ner, era él el hermano de Cis, que Cis era el padre de Saúl. Saúl y Abner eran primos, eran familia. Y Abner era el general del ejército, ¿verdad? Era el encargado de estar al lado de Saúl.
Pero David, al tener esa certeza, se levanta David y va al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, el hijo de Ner. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. ¿Sabe? Saúl estaba en el medio y todo el pueblo estaba alrededor. O sea que David, para llegar a donde estaba Saúl, tuvo que pasar por muchas personas, por muchas personas. El nombre de Abner, del Strong hebreo número 74, significa padre de luz, de la palabra Ab, que significa padre, y de la palabra Nir, que significa lámpara, significa destellar, el quemador, la linterna. Por eso es que Abner significa el padre de luz o una persona, ¿verdad? Iluminante. Abner era hijo de Ner y Ner, que viene siendo lámpara de la misma derivación, Nir, ¿verdad? Y el pueblo estaba a su alrededor, que es la palabra Sabib. Sabib estaba en un círculo, estaba rodeándolo, porque recuerden que el pueblo fue el que lo requirió. Por eso es que el pueblo siempre iba a rodearlo, como hoy en día, ¿verdad? Cuando el deseado venga, el deseado de las naciones venga, en el lado negativo, el pueblo va a estar rodeándolo. ¿Por qué? Porque el pueblo desechó el conocimiento, lo desechó. Por eso fue que se destruye cuando no hay ese discernir. Entonces, David le dijo a Ahimelech, el eteo, y a Abisai, el hijo de Sarbia, el hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Eh, Aquí viene siendo, ¿verdad? Los dos espías que le dieron esa certeza a David. Ahimelech, con el Strong Hebreo 288, que él era eteo, significa el hermano del rey. Aj, que viene siendo el amigo, el compañero, el hermano, el pariente. Y Melech, que significa príncipe, reino, rey, tirano. Malach, que es el de ascender al trono. Y él era Teo, de la descendencia de Het. Y Abisai, con Strong Hebreo 52, que es el padre de obsequio, o el padre generoso, el padre del don. Ab, que es padre, y Shai, que significa ofrenda, don, obsequio, como algo disponible, de la derivación Shabbat, que es aprovechar, nivelar, igualar, parecer, ajustar esa nivelación, ese beneficio. Y Abisai era el hijo de Sarbia. Sarbia viene siendo, ¿verdad?, la hermana del padre de Saúl, Yishai. Todo eso lo pueden encontrar, ¿verdad?, en primera Crónica, en la descendencia de David, igual en la descendencia, ¿verdad?, de Saúl, en lo que, ¿verdad?, mencioné acerca de Abner, el hijo de Nir, en el cual era hermano de Cis, el padre de Saúl. Abisais, el hijo de Sarbia. Sarbia era una mujer que se había, ¿verdad?, casado con un ismaelita, bendito Yahweh. Por eso es que aquí pues, se cuenta como ella, que es la que tiene el nombre, la descendencia, unida a la de David. Abisai, el hijo de Sarbia, la palabra Sarbia, Seruya, viene siendo herida del Strong Hebreo 6875 de la derivación seri, un bálsamo, una resina, una destilación, algo, ¿verdad? De gotear, algo partir como de presión, algo que sale, como un bálsamo, bendito Yahweh. Eso es el significado, ¿verdad? De Seruyá, algo que parte. Sabemos, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos una herida, pues se abre, se parte, ¿verdad? Nuestra piel.
el hijo del obsequio, del don, de la ofrenda que se abrió por una herida. Eso es lo que, ¿verdad? Significa, bendito Yahweh. Y el hermano de Joab, Joab viene siendo el general del ejército, ¿verdad? De David. Bueno, por un corto de tiempo, porque David tuvo varios generales del ejército. Bendito Yahweh. Pero Abisai era el hermano de Joab, que también era hijo de Sarbia, primo de David. Joab significa engendrado de Yahweh, el engendrado del Padre, el engendrado, el que existió por causa del Padre, que aquí es Ab. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y el hijo del obsequio del don, Abisai, dijo, yo descenderé contigo, yo iré contigo, yo bajaré contigo a enfrentar a Saúl, a ver qué Saúl quiere, por qué me persigue. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y es aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. David y Abisai fueron de noche a mirar y cuando llegaron se encontraron que Saúl, Abner y todo el ejército estaban durmiendo, durmiendo. Y esto es triste como parte del pueblo de Israel porque cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra, nos va a encontrar durmiendo. Cuando el novio vino a la tierra, las novias, las mujeres, las 10 mujeres, las 10, ¿verdad? Vírgenes, todas estaban durmiendo, todas. La única, la única diferencia entre 5 de otras es que unas habían guardado el aceite, pero todas estaban durmiendo, todas estaban durmiendo. No había nadie quien vigilaba, no había nadie quien estuviera orando. Cuando Yahushua le dijo a los talmidín, quédense aquí orando, yo voy allá, que manténganse orando. Y cuando volvió ya Joshua, ¿qué sucedió? Él encontró a los talmidín durmiendo y les dijo, manténganse despiertos y orando para que no sean tentados. Y Yahoshua volvió y cuando regresó, seguían durmiendo. Se volvieron a quedar dormidos 2 veces. Y les dijo a la segunda vez, manténganse despiertos, sean como esas centinelas, esos vigilantes, esas torres de, de, de oración. Y Yahoshua fue allá a orar. Y cuando por tercera vez vino de los talmidí, seguían durmiendo. Bendito Yahweh, bendito nuestro Padre, ¿verdad? Pero ahí en ese momento Yahoshua le dijo, sigan durmiendo porque Isaías capítulo 56. Primero Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, 10. Dice, Yahweh ha derramado sobre vosotros un espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Cuando David vino a visitar a Saúl en el campamento, todos estaban durmiendo, todos. Isaías capítulo 56, 10 dice que sus centinelas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Nosotros como centinelas somos ciegos. Por eso es que necesitamos, ¿verdad? Que nos abran nuestros ojos para nosotros poder ver. Porque recuerden que la casa de Israel y la casa de Judá eran ciegos. Recuerden la historia de los dos hombres que estaban ciegos que fueron juntos con a Yahoshua para que le abriera los ojos. Eso representaba la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos ignorantes, porque somos soñadores acostados y amigos del dormir, porque hay una ceguera espiritual en el pueblo de Israel, porque Yahweh envía ese sueño profundo para nosotros poder no entender ni ver.
Saúl estaba atendiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Lanza significa hanit, que es una asta, que es una lanceta, ¿verdad? Lo que se utiliza para empujar, se utiliza como para levantar una tienda. Recuerden, usted es una tienda, un Ohel Mishkan. Y las tiendas pues necesitaban ser ajustadas a la tierra. Aunque usted esté ajustado en la tierra, usted no es de la tierra. De la derivación Haná, que significa acabar, inclinar. Declinar de los rayos, inclinar del atardecer, ¿verdad? Asediar, detener, habitar, permanecer. Recuerden que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y usted tiene que entender que usted es extranjero en esta tierra. Nada de lo que usted tiene le pertenece. Nada. Simplemente somos viajeros, llevando un propósito, una voluntad. Saúl tenía una lanza clavada en tierra a su cabecera. La lanza, ¿verdad? Es lo que sube, lo que se sube como tienda. Clavada, que es la palabra ma'ak, que es algo que está presionando, algo que está clavado, algo que está apretado. La lanza estaba clavada en tierra y a su cabecera, que es la palabra marashá, a su cabeza, al dominio. Recuerden que el dominio de usted es la cabeza de la derivación Rosh, cabeza como capitán, como príncipe, como una tropa, ¿verdad? Como ese velo que se tiene que rasgar. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Elohim a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavare en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. ¿Verdad? Porque Yahweh busca, ¿verdad?, la causa entre usted y yo. Primera Samuel capítulo 24:15, el estudio pasado. Con eso en mente, Yahweh juzga la causa entre usted y yo. David lo tenía claro, porque la palabra no retorna vacía. Abisai le dijo a David, hoy ha entregado Elohim a tu enemigo en tu mano. Déjame que le hiera con la lanza y lo enclavara en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Quería destruir el enemigo. Eran enemigos. No importa, había un reino dividido, y los que estaban con David sabían que David iba a ser rey. Pero David, aunque sabía que iba a ser rey, tenía claro que Yahweh iba a buscar la causa entre Saúl y David. Por eso David le respondió a Abisai, le dijo, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahweh y será inocente? Romanos 13:11 nos dice que nosotros tenemos que hacer todo esto, conociendo el tiempo en que nosotros estamos hoy en día. Ahora, en estos momentos ya es hora de despertar del sueño, de esa ceguera espiritual. Estamos en la restauración de las cosas. Hoy es el despertar del sueño, porque ahora reconocemos la salvación que está más cerca de nosotros que cuando comenzamos a creer en esa salvación, porque la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche está cerca. David, juntamente con Abisai, fue de noche el campamento. Antes que la noche esté muy avanzada, usted tiene que despertar de ese sueño, de esa ceguera espiritual. ¿Y cómo usted va a despertar de esa ceguera espiritual? Dijo además David, vive Yahweh, que si Yahweh no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Si usted no despierta del letargo, del espíritu de la confusión, el espíritu de la fornicación, porque recuerden que Oseas capítulo 3, si no me equivoco, dice que opera un espíritu de la fornicación en el pueblo. Pero David dice y reconoce, ¿quién va a extender su mano
al ungido de Yahweh y es considerado inocente, David le está diciendo a Abisai, al padre del que le dio el don y la ofrenda. Cuando Yahweh emite un juicio, como dije, ya hay una sentencia, ya hay una sentencia. Y David lo dice aquí, vive Yahweh, que si Yahweh no lo hiere, primera sentencia, o su día llegue para que muera, la segunda sentencia, o descendiendo él en batalla, perezca, la tercera, ¿verdad? Sentencia. Por esta razón despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Yahushua. Eso lo dice Efesios 5:14. Estamos entrando en la noche, en esa oscuridad, donde estamos viendo, ¿verdad? Muchas cosas, mucha fornicación, mucho adulterio, mucho robo, mucho celo, rencor, homicidios tras homicidios, donde estamos el reino dividido contra sí mismo, por eso no prospera, donde los Saúl siguen persiguiendo a los David, a los escogidos, y aún a esos escogidos los sigue dominando Saúl, Satanás, o ¿verdad? La tecnología, la bestia, los falsos profetas, por eso es que están ciegos los profetas y los videntes, que necesitamos que se nos levante de entre estos muertos que están en un sueño profundo, que necesitamos reconocer la salvación está más cerca hoy día, hoy día. Ya el juicio contra Saúl se había declarado, o Yahweh lo va a herir, o el día de su muerte está cerca, o iba a perecer en la batalla. Y los que conocen, ¿verdad? La historia de Saúl saben en dónde cayó, porque Yahweh nos da oportunidad tras oportunidad. Pero cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Yahweh, ¿qué sucede? Ya esa oportunidad cesa y ahora nosotros entramos en juicio. O Yahweh nos hiere, o ya el día de nuestra muerte se ha acercado o perecemos en la batalla. Pero aunque el juicio esté a nosotros, porque Yahweh es el juez y es el que va a juzgar la causa de usted y la causa mía. Te juzgará entre tú y yo. Aunque David había profetizado, David decía, guárdame, Yahweh, de extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Le dice a Abisai que Yahweh me guarde de yo tomar la venganza en mis manos contra una persona que Yahweh dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Si alguien se le ha perseguido, si alguien lo ha calumniado, si hay alguien quien ha hablado mal de usted, quien lo ha metido en lío, sabemos que Yahweh va a juzgar entre usted y esa persona. Aunque Yahweh juzgue, usted trate a esa persona como superior a usted. Y aunque usted reciba mensajes de destrúyelo porque Yahweh te lo entregó en tus manos. Yahweh te ha dado la oportunidad a ti para que te vengues. Porque el enemigo se viste de ángel de luz y utilizó las palabras de Abisai para ver si David, porque recuerden que en esta historia, cuando entramos en David, hay una transformación entre David y hay una transformación en Saúl. Usted y yo escogemos cuál transformación nosotros queremos absorber. Queremos ver la historia, las acciones que Saúl hacía y que muchos de nosotros todavía seguimos haciendo. Pero Yahweh abrió la brecha para que miremos a David en esta historia de Saúl y David para que actuemos más como David, ¿verdad? Actuemos más como y a Joshua, que es el ungido de Yahweh. David decía, guárdame Yahweh de extender mi mano contra el ungido de Yahweh. No lo voy a tocar. Tuvo la oportunidad de matarlo cuando entró en la cueva y David dijo, no. David fue probado porque nosotros somos probados en el desierto. ¿Recuerdan la historia
¿verdad? Del pueblo en el desierto. Fue probado muchas veces y provocaron a Yahweh. 10 veces provocaron a Yahweh. Pero David, ¿qué hizo? Cortó un pedazo del manto. En la segunda ocasión, David tuvo oportunidad para matar a Saúl, pero David decidió que no. Y en esta oportunidad, David pudo, pudo vengarse de Saúl, pero en esta tercera ocasión que estoy citando aquí, David dijo, no, que Yahweh me guarde. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades usted ha tenido con una persona que lo ha tratado mal para meditar, ¿verdad? Hemos actuado como David. Hemos tenido amor por esa alma que nos está atacando, que nos está calumniando, que nos está persiguiendo. Hemos tenido compasión de ella. Hemos dejado nuestro orgullo, nuestras vanidades a un lado, ¿verdad? Nuestro ego a un lado y decir, yo no puedo llamar inmundo lo que Yahweh ha limpiado, porque Yahoshua fue sacrificado por esa persona, aunque esa persona todavía esté en sus malos caminos. Que nosotros podamos decir, guárdame, Yahweh, de extender mi mano contra esa persona que tú limpiaste, que tú escogiste, que para ti es amada, que para ti es valorada. Bendito nuestro Padre, bendito nuestro Padre Creador. Pero David le dice a Abisai, toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. La lanza que estaba clavada en la tierra cerca de la cabecera representa los pensamientos que Saúl tenía, que estaban anclados en la tierra y los acontecimientos de la tierra. Por eso estaban dormidos en los placeres de la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros nos quedamos dormidos, nuestra tierra está anclada. Y recuerden que Saúl estaba con la congregación en el campamento. Y a veces nosotros, ¿verdad? Quedamos dormidos. Todos nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque así el Padre lo ha permitido. David le dice, toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua. Recuerden que una vasija, ¿verdad? Un vaso, eh, el agua representa, ¿verdad? Eso que sacia nuestra sed, que representa, ¿verdad? La Torá. David le dice a Abisai, toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se lo llevó de delante de Saúl, porque en el lado negativo sabemos que el enemigo se roba mucho de los pensamientos, de la palabra que ha sido, ¿verdad? Hemos recibido. Y si usted no lo medita, no lo ordena, el enemigo se lo lleva y usted se olvidó de esa palabra. Pero también para que usted entre a un verdadero arrepentimiento, Yahweh lo permite. Y David había tomado la lanza que estaba en su cabecera, que podía haberlo matado, porque recuerden que la Torá es como una espada que penetra, que rompe, que mata. Por eso es que cuando leemos la Torá nos destruye. Y nosotros como esa vasija de agua que recibimos ese manantial, ese fluir de las aguas dentro de nosotros. Y cuando entramos en esa ceguera espiritual, se nos lleva. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Tal es esa persona. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. Por eso la persona dice, come y bebe. Ella te dirá, come y bebe, mas su corazón no está contigo, dice Proverbios capítulo 23:7. Si nosotros anclamos nuestros pensamientos en todo lo que sucede en la tierra, con eso es que nos vamos a llenar nuestro corazón. Cuando miramos, ¿verdad? El mundo, oímos información de guerra, que nación contra nación se está levantando. Escuchamos muchas cosas, incendio, violencia, homicidio por aquí, homicidio por allá, robo por aquí, violencia por allá. Hemos escuchado todas esas cosas y si nosotros
que todo está en nuestra cabecera, en nuestra cabeza. Esos pensamientos, nosotros los anclamos en tierra, como lo hizo Saúl, nosotros vamos a quedar en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque dependemos más de lo que digan las personas, las otras personas, lo que dice las noticias de este mundo. Nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Tenemos ese poder. Por eso, ¿verdad? Proverbios 16:3 nos dice, encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. David, ¿qué hizo? Tomó la lanza que está en la cabecera y la vasija de agua y se la llevó. Cuando usted encomienda a Yahweh todas tus obras, los pensamientos, esos pensamientos del mundo van a ser quitados y los pensamientos de Yahushua, las promesas, los milagros, los prodigios van a ser afirmados en ti. Tienes dos opciones: o seguir atormentándote en esta realidad con angustia, con tristeza, con incredulidad, falta de perdón, como lo hacía Saúl, o permitir que Yahushua quite todos esos pensamientos y te ayude a entrar en ese verdadero arrepentimiento. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, que es agradable y perfecta. Pero también Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Rúa en las cosas del Rúa. Y David le dijo a Abisai, vámonos, vámonos. Esa lanza representa, ¿verdad? A ese Rúa, al Rúa de Elohim. Y las aguas representa, ¿verdad? Esa presencia que nos sacia, nos llena. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Yahweh había caído sobre ellos. Como había mencionado, ¿verdad? Estoy haciendo, ¿verdad? Ese compartir de lo que yo estoy viendo, que la lanza representa como esa Torá, ese rúa de la verdad, y la vasija de agua, pues representa como esa presencia que que estaba en los pensamientos, en la cabeza de Saúl. Y cuando se llevaron eso, no hubo nadie que enviese, ni que entendiese, ni que velase, pues todos dormían. No veían, no entendían y no velaban, porque todos dormían. Pero este sueño fue enviado de Yahweh. Así como el sueño volverá otra vez sobre nosotros, porque lo sucedió con los talmidim y sucedieron con las 10 vírgenes prudentes. Todas estaban dormidas, pero cuando venga ese sueño profundo, 5 de ellas van a ser llevadas y 5 de ellas van a ser dejadas, porque 5 de ellas tenían guardadas ese aceite. Usted puede hacer de esas 5 prudentes. ¿Cómo? Despójese de esta realidad. No te conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos encontrar, ¿verdad? O comprobar cuál es la voluntad de Yahweh. Entonces, no extendamos la mano al que Yahweh limpió, aunque esa persona todavía no esté limpio en su entendimiento, pero por la sangre de Yahushua todos nosotros hemos sido limpiados, toda la humanidad. Él no hizo acepción de personas, pero sí va a ser, ¿verdad? Esa división cuando ya haya un juicio impartido. Eso es diferente, bendito Dios. Pero mientras tanto, que nosotros aprendamos de David a no extender nuestras manos a esas personas. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Había un espacio. La palabra espacio, un aposento, un macón, ¿verdad? Una posición, un punto, un puesto, macón.
entre ellos. Y dio voces David al pueblo y Abner, el hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Abner ni lo reconoció. No sabía quién era. ¿Quién eres tú que gritas al rey? Pero ¿qué sucedió? Dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Recuerden que Abner era el comandante en ejército de Saúl. ¿Quién hay como tú en Israel? Fuiste tú el escogido para estar a la mano de Saúl. ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. El pueblo estaba alrededor de Saúl. Para llegar a Saúl, tuvo que caminar David y observar, mirar, porque David era como un espía también. Era considerado como un espía, un observante. Recuerden que un espía viene siendo un observante, el que reconoce la tierra. Y David estaba reconociendo su pueblo. ¿En qué condición estaba el pueblo? ¿Qué condición estaba la persona que yo ungí para pastorear a mi pueblo? Pero que esa persona que yo escogí para pastorear a mi pueblo se dejó llevar por los cifeos, por ese fluir, por ese movimiento constante o inconstante, natural o provocado de las naciones. Por eso es que es bien importante nuestros pensamientos a la hora, ¿verdad? De tomar decisión. Nuestras decisiones están de acuerdo a la Torah de Yahweh o a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. O dejamos al lado nuestras emociones y nuestros sentimientos y entramos en las promesas de nuestro Padre. Uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Esto que has hecho no está bien, le dice David. Vive Yahweh que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Yahweh. Mira pues, ahí va la confirmación. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en la cabecera? Mira la condición que está tu pueblo. Mira dónde está la condición de tu rey. Recuerden que Devarim dice que el rey tenía que tener una copia de la Torá para que él mismo medite en ella día y noche. Eso fue lo que Moshe lo dejó escrito porque ya Yahweh sabía que el pueblo iba a demandar un rey, porque ya Yahweh sabía que nosotros íbamos a pecar y que David, que Saúl, que Adán y que Javan iban a pecar, pero lo deja todo escrito para que nosotros no le echemos las culpas a él, porque está escrito. Antes de nosotros tomar decisiones, Yahweh nos dice, esto es lo que va a suceder si tú vas por este camino, pero si vas por este camino, esto es lo que va a suceder, porque tú, usted y yo tenemos libre albedrío. ¿Dónde está la lanza del rey? Y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Pero mientras David mencionaba y hablaba, ¿verdad? Gritaba a Abner y le daba a entender que David había llegado hasta donde estaba el rey y lo podía haber matado y matarlos a todos, pero extendió la compasión. Y recuerden que hoy en día matar no solamente sea físico, matar es a través de las palabras también, porque en la boca está el poder de bendecir y de maldecir, de dar vida y dar muerte. Y nosotros extendemos la compasión o nosotros levantamos la tienda y hablamos de acuerdo a los pensamientos mundanos o los pensamientos de la carne. Pero aquí hay un detalle. Conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David le respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Saúl no había emitido ninguna palabra. Saúl solamente estaba escuchando. Y cuando reconoció, Saúl dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Porque qué curioso, todos nosotros no sabemos este pasuk de Juan capítulo 10 27 cuando Yahushua dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me reconocen y yo las conozco y ellas me siguen.
Aquí hay algo, ¿verdad? Con punto y coma. Mis ovejas oyen mi voz, las reconocen, ¿verdad que sí? Todos nosotros sabemos eso. Mis ovejas oyen mi voz y las reconocen. Saúl escuchó la voz de David y la reconoció. ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David dijo, mi voz es Rey, Señor mío. Porque Juan capítulo 10 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y yo las conozco. David respondió, mi voz es mi rey, señor mío. Lo reconoció, lo conoció y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano de perseguir, acusar, radaf, correr detrás, ahuyentar? ¿Verdad? Porque los pastores tenían que cuidarla, proteger a las ovejas. Pero ¿qué sucedía con esos pastores? Los 70 pastores que pasó por el pueblo de Israel. Las acusaron, las ahuyentaron, las desolaron, las perseguían. Por eso tenían que destruyen al pastor y las ovejas se dispersan. Y eso fue lo que sucedió con Yahoshua. E hirieron al pastor y las ovejas huyeron, lo dejaron solo. Cuando usted es herido, ¿quién se queda a su alrededor? Medite quién está a su alrededor. A usted lo van a dejar solo. Porque si a Yahoshua lo dejaron solo, usted va a estar solo. Ahora, en ese desierto, en esa soledad, ahí Yahweh le habla al corazón. Mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y yo las conozco. Y ellas me siguen. ¿Por qué me persigues así, mi Señor, a su siervo? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el Señor, que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Yahweh te incita contra mí, que él acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Yahweh, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yahweh, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Y esto es bien importante, esto es clave en su vida, en mi vida, que estamos en este proceso. Si Yahweh te incita contra mí, cualquier persona que esté en contra de ti, en contra de usted, si proviene de parte de Yahweh, Yahweh va a aceptar la ofrenda. Y David lo reconocía. Por eso le dice David a Saúl, si Yahweh te incita contra mí, entonces que él acepte esta ofrenda. Yo caigo en tus manos. Si proviene de parte de Yahweh que tú me mates a mí, yo me ofrezco como ofrenda voluntaria. Palabra fuerte, pero sabemos que Yahweh no incita a nadie. Yahweh no tienta a nadie. Cada uno de nosotros es tentado e incitado por nuestra propia concupiscencia. Y Saúl tenía pensamientos carnales que todavía estaba en celo, en envidia, en egolatría, maledicencia, griterías. David le dice, si Yahweh te incita contra mí, entonces que él mismo acepte mi ofrenda. Pero más te digo, ¿verdad? Si no proviene de Yahweh y proviene de estos hijos de hombre que están a tu alrededor y que están incitándote a ti contra mí, ellos van a ser malditos delante de la presencia de Yahweh, porque ellos han intentado arrojarme hoy para que yo no tenga parte de la herencia de la porción de Jacob, que es Yahweh, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos, ¿verdad? Como otros dioses en este mundo, pues nos hace, cuando nosotros estábamos en nuestra manera vieja pasada de vivir, nosotros servíamos dioses ajenos y tomábamos la venganza en nuestras manos y nos incitaban en contra de nuestros enemigos, de nuestros hermanos, y éramos malditos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos provenían de la carne, de los hijos de los hombres. Tenemos que tener una mentalidad fuerte
fuerte y valiente. Pero ¿cómo nosotros recibimos esa mentalidad fuerte y valiente? Limpiando nuestros pensamientos con la Torah, purificándonos. Muchos pueden reconocer a Yahoshua. Muchos pueden reconocer a Yahweh. Pero ¿qué sucede? Saúl reconocía la voz de Yahweh y reconocía la voz de Yahoshua, así como reconoció la voz de David, pero no le sigue. Vuelvo a repetir Juan capítulo 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas me reconocen y yo las reconozco. Y ellas me siguen. Ellas me siguen. Por eso es que muchos van a reconocer a Yahushua y le dicen, Yahushua, Adón, Adón, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y Yahoshua que le dice, lejos de mí, hacedores, transgredores de la Torah. Ustedes me escucharon, me reconocieron y yo las reconocí, pero no me siguieron. Ustedes son transgredores de la Torah. Porque Yahweh está buscando adoradores del Ruach, pero también en la verdad. No seamos oidores nada más de la palabra, sino hacedores de la misma. Saúl tuvo la oportunidad de, al escuchar la voz de David, reconocer que era David. No le siguió. Tuvo oportunidad, pero Yahweh ya sabía que no iba a seguirlo. ¿Por qué? Aunque reconozcan la voz de él, no le siguió, porque no era mi discípulo. Era oveja, pero no era mi discípulo. Qué importante. Si Yahweh te incita contra mí, él mismo va a aceptar la ofrenda de sus manos. ¿Usted se acuerda cuando Yahweh le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, sacrifícame a Isaac? Sabemos esa historia, ¿verdad? Si Yahweh te incita contra mí, él mismo acepta la ofrenda. Y sabemos que cuando indagamos a esa historia, Yahweh no incitó para que Abraham entregara la ofrenda, sino que Satanás lo incitó y como Yahweh no iba a permitir nada malo, entonces Yahweh dice, acepto la ofrenda de entregar a Isaac como voluntario, pero yo te acepto a ti y te doy la ofrenda, ¿verdad? Porque eso, por eso apareció, ¿verdad? El macho cabrío, yo te acepto a ti y te doy el macho cabrío, te doy ese cabrito, te doy ese cordero, pero yo te acepto a ti. Por eso si Yahweh permite cosas en tu vida que Él está controlando, Él va a aceptar esa ofrenda de parte de ti. Y David decía, ¿verdad? Que Yahweh juzgue entre tú y yo. No voy a extender mi mano contra un ungido, porque si yo le extiendo, ¿quién va a estar inocente delante de la presencia de Yahweh? Si usted extiende su mano contra su prójimo, contra su enemigo, contra su hermano, usted no es inocente delante de la presencia de Yahweh. Ni usted ni yo. Entonces tengamos cuidado. Saúl dejó esa conversación entre David y Abner, porque era lo que lo rodeaba. En las circunstancias de Saúl, ¿verdad? Que estaba escuchando cómo esa conversación entre David y Abner estaba dándose. Él estaba escuchando de las dos partes, porque usted puede estar en el medio, usted puede estar escuchando las religiones y escuchando la restauración, y usted está en el medio. Y usted tiene que decidir si seguir el fluir de los movimientos de esta religiosidad hoy en día o seguir las huellas de Yahushua, imitarlo a él. Mis ovejas oyen mi voz, ellas me reconocen, yo las conozco y ellas me siguen. Tiene que haber un proceso de escuchar, reconocer, yo las conozco, las tomo, porque ellas son mías, me pertenecen, acepto la ofrenda. Bendito Yahweh, ¿verdad? Qué hermoso es ese azúcar. No caiga, pues ahora mi sangre en tierra delante de Yahweh, porque ha salido el rey de Israel a buscar a una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Recuerden que una pulga viene siendo un insecto y un perdiz, pues representa, ¿verdad? Esa ave. Un insecto, una ave. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Yahweh.
Entonces le dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. He pecado, vuélvete, regresa. La palabra que aparece es jatá, ¿verdad? De errar, errado. En la tercera vez, he errado. Me descarrié, fui condenado. Recuerdo que usted y yo habíamos sido condenados, habíamos sido culpables, porque erramos en todo nuestro camino. Pero a través de esa expiación nos limpió y Yahweh aceptó la ofrenda de su sangre. He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera, que cuando entremos ese arrepentimiento, que sea verdadero, porque si no, nosotros no sabemos si es la última que nosotros, la última oportunidad que nosotros podamos tener de arrepentirnos. Esta era la última oportunidad que tenía Saúl para arrepentirse y seguir a David, despojarse de todo lo que tenía él, porque nosotros tenemos que despojarnos de todo, de riquezas, de padre, de madre, de cultura, de tradiciones. Tenemos que despojarnos de todo, porque si no vamos a entrar en el juicio del gran trono blanco. Y David le dijo, o que Yahweh lo hiera, o que llegue el día de su muerte, o que perezca en la batalla. Ya había un juicio determinado. Ya hay un juicio determinado para usted y para mí. Nosotros somos el que debemos seguir, escuchar, reconocer. Él nos conoce y nosotros seguimos oyendo, ¿verdad? Oidores, pero también hacedores. Tenemos, muéstrame tu fe con obras. No me muestres tu fe sola, no me muestres tus obras solas, no. No dejemos ni lo uno ni lo otro. No perdamos la fe, pero tampoco perdamos las obras. Muéstrame tu fe con obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. David le respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. He aquí los pensamientos del rey, toma, cógelo. Permite que uno de los criados venga y tómela. ¿Por qué? Porque ya yo he cruzado al otro lado y si no deseas alcanzarme, no puedes estar cerca de mí. Saúl no podía buscar la lanza por sí. ¿Por qué? Porque ya había un juicio. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Yahweh pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Yahweh te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Recuerden que muchas personas pensaban que al reconocer a Yahoshua, Yahoshua venía para tomar venganza de los romanos, ¿verdad? Porque sabemos que en el juicio final, pues, va a haber una batalla. Pero Yahoshua, estando aquí en la tierra, dijo, no, yo no vine para condenarlos a ustedes, yo vine a extender mi compasión, porque Yahweh va a pagar a cada uno según su justicia y su lealtad de ahora en adelante. Cuando yo extienda mi compasión, no, yo no voy a entregar, yo no voy a extender mi mano, no. Yahweh va a pagar a cada uno según su justicia, según sus obras, según su conducta, su lealtad, según sus pensamientos, según su corazón. Debemos ser juzgados por todo, pues Yahweh te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Yo vine a traer la compasión. Ahora tú decides si la aceptas o no. Y hoy lo que no me la, hoy en día es lo que nosotros estamos haciendo. O lo rechazamos o lo aceptamos. Aceptamos, ¿verdad? Ese sacrificio único y perfecto de Yahushua en el madero, en la sangre. Y es aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos.
así sea mi vida a los ojos de Yahweh y me libre de toda aflicción. Hermoso es bendito Yahweh, ¿verdad? Cuando tratamos de pagar bien al que nos ha pagado mal, que hemos extendido la compasión a una persona y no tomamos la venganza en nuestras manos. David le decía, he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Como le dijo Saúl, Yahweh me entregó en tus manos y aún así me extendiste la compasión. Mi vida ha sido estimada y preciosa hoy a tus ojos. Pero David decía, ¿verdad? Le contestó, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Yahweh y me libre de toda aflicción. Saúl todavía estaba pensando en cómo se veía a los ojos de David. Él, pero David no. David decía, no, mi vida ha sido estimada, preciosa, no a tus ojos, sino yo quiero que mi vida sea preciosa y estimada a los ojos de Yahweh y que Él me extienda la compasión y me libre de toda aflicción. Entonces, si nosotros estamos tratando de encontrar la aprobación de la otra persona y no la aprobación de Yahweh para meditar. Y viceversa, bendito Yahweh. Mira, cuando nosotros tratamos de ofrendarle algo a Yahweh, Yahweh dice, si tú tienes algo contra tu prójimo, contra tu hermano, deja esa ofrenda ahí. Ve, reconcíliate con tu hermano, con tu prójimo, y luego ven y ofréndame. Pero bendito Yahweh, ¿verdad? Primero es cómo yo estoy delante de los ojos de Yahweh. Y Yahweh me dice a mí, me dice, todavía tienes algo. Y me muestra en mi corazón, ¿verdad? Me trae me habla a mi corazón y me dice, todavía cargas amargura, cargas resentimiento, cargas esto, situación, necesito sanar esto, vendar esta herida. Entonces, deja esta ofrenda que yo estoy haciendo en ti. Ahora reconcíliate con tu hermano, porque para tú llegar hasta mí, tienes que ser completamente limpio y purificado. Porque algún día yo quiero presentarte, ya Josué me presenta como una hicha sin mancha y sin arruga. Pero para yo no tener ni mancha ni arruga, pues tengo que dejar este sacrificio ahí, esa ofrenda, y reconciliarme con mis hermanos. Y Yahweh me libre de toda aflicción que hay dentro de mi corazón y que cada día mis pensamientos, al tomar David esa lanza y la vasija de agua, que quite todo lo que me aleja de él y que me quite todo, que me saque de esta realidad, de esta tierra, de esto carnal y me lleve hasta las alturas para habitar en su morada Kadosh. ¿Qué es más importante? ¿Lo que la otra persona piense de ti o lo que Yahweh piense de ti? Saúl admiraba más lo que los ojos de la otra persona pensaban de él, pero David pensaba y temía lo que Yahweh pensaba de él. Dos tipos de personas diferentes que hemos estado estudiando. ¿Qué tipo de persona usted quiere ser hoy? Porque hoy es la oportunidad de restaurar. Y que así como la vida de David se presentaba a los ojos de Yahweh, Yahweh lo iba a librar de toda la aflicción. Extiende compasión. No pagues mal con mal. Y que Yahweh, ¿verdad?, nos ayude día tras día. Y Saúl le dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Hasta ahí, ¿verdad? Termina el capítulo Pérez 26, primera Samuel capítulo Pérez 26, donde hubo una completa separación entre David y Saúl. David siguió hacia adelante en su camino, avanzó, pero antes de avanzar, recibió la bendición de Saúl. Recuerden, antes de comenzar
a caminar Jacob, cuando Jacob y Esaú estaban frente a frente entre la primogenitura y la bendición, hicieron, ¿verdad?, un pacto entre ellos dos. Esaú bendijo a Jacob antes de que Jacob se fuera por su camino, ¿verdad? Antes de que emprendara su camino para Aram. Él lo bendijo y más adelante, ¿verdad? El hijo de Esaú, pues le dice a su padre, ¿qué haces? Esa es la bendición que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y persigue a Jacob y lo deja sin nada. Por eso es que Jacob, ¿verdad? Cuando llega a Aram, para Aram, con Labán, pues Jacob no tenía nada. Jacob no tenía nada y tenía que trabajar por lo suyo. Pero eso no quitó de que Esaú lo bendijera. Y la bendición de Yahweh estaba con Jacob. Y todo lo que Jacob hacía prosperaba. Saúl, en esta parte 13 reconoce a David. Reconoce que cometió un error. Y así lo bendice para que David siguiera su camino. Y Saúl se volvió a su lugar. Entonces, ¿cómo tu vida ha sido estimada preciosa hoy a los ojos de Yahweh? Que también nuestra vida sea preciosa y nos libre de toda nuestra aflicción. Sé que la historia de Saúl, porque recuerden que esta es la parte 13, pero viéndolo del aspecto de Saúl. Saúl nos representa a cada uno de nosotros, que tenemos la oportunidad el día de hoy para escoger esa brecha que se abrió, para que nosotros seamos injertados en el olivo natural, para que nosotros hoy en día, ¿verdad? Podamos reconocer su grandeza, sus maravillas, sus prodigios, sus milagros. Hoy, usted siendo Saúl, que fuimos desechados de la presencia del Padre, tomemos la oportunidad de ser nuestra vida preciosa, estimada, delante del Padre y no delante de los hombres. La meditación, la reflexión que siempre Saúl nos da es que nos despojémonos de todo lo que hay en este mundo, porque si no, juicio vendrá sobre usted y vendrá sobre mí. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Al contrario, queremos que ese juicio pase por encima de nosotros, esa muerte pase por encima de nosotros. Por eso, ¿verdad? Somos partícipes del Pesaj, somos partícipes de esa expiación del macho cabrío, somos esa ofrenda delante de nuestro Padre. Bendito sea nuestro Padre Creador. Yohei Bajé. Que podamos meditar, que podamos pensar en lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, qué camino nosotros estamos tomando, a quién nosotros estamos escuchando. Nosotros seguimos ese fluir, ese movimiento de las aguas, de las naciones, o nos estamos firmando a la Torah. Solo usted conoce ese detalle. Pregúntale al Padre cómo está su vida delante de Él. Si usted tiene que dejar la ofrenda a su lado y reconciliarse, yo sé que el Padre lo va a guiar, le va a decir qué hacer, pero todos nosotros tenemos que dejar todo a un lado, nuestros orgullos, nuestros egoísmos y aprender a reconocer la humildad. Si queremos ser parte, ¿verdad?, de la verdadera restauración de todas las cosas. Que aprendamos, ¿verdad?, a tomar ventaja de la información que tenemos hoy en día, reconociendo, ¿verdad?, que Yahoshua murió por usted y por mí. Esa es la brecha, siendo Saúl, que nosotros necesitamos para reconocerlo, para escucharlo y que Él nos conozca y nosotros le sigamos. Porque muchos me pueden escuchar y reconocer. Y Yahoshua los puede conocer, pero al final, como usted no le sigue como discípulo, como pueblo, al final Yahoshua le va a decir, lejos de mí, transgredores de mi palabra.
hasta aquí los dejo, ¿verdad? En esta parte número 13 de la historia de Saúl, el primer rey del pueblo de Israel.